Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Y en este vídeo vamos a hablar de un tema que se titula Perdonar te va a doler. Cuando yo me encontraba en el proceso de la ansiedad y la depresión, fue aquí donde yo comprendí, donde yo aprendí que perdonar te va a doler, que perdonar nos va a doler. Y fue aquí donde el Espíritu Santo traía revelación a mi vida acerca de los malos espíritus, acerca del mundo espiritual. Porque cuando llegaban esas crisis que a mí en lo personal me debilitaban, también venía acompañado de aquellos recuerdos de mi niñez, de mi adolescencia, de mis agresores, de mis enemigos, de los que me causaron tanto mal y tanto daño. Y era ese revueltijo de emociones, ese revueltijo de malos pensamientos, esa tristeza, ese descontrol, esa falta de paz. Y aquí el Espíritu Santo trayéndome revelación, la causa por la cual yo estaba así, porque yo nunca había perdonado. ¿Y cómo yo me di cuenta? ¿Cómo el Espíritu Santo me enseñó? Porque llegaba ese recuerdo y cada vez que llegaba ese recuerdo, siempre sentía odio, siempre sentía resentimiento, siempre sentía ese repudio hacia ellos, porque yo los culpaba a ellos que yo había caído en este pozo, había caído en la ansiedad, en la depresión, porque ellos me lastimaron, porque ellos me dañaron, porque ellos me hirieron, porque ellos hicieron el mal conmigo. Aquí fue donde yo me di cuenta con la ayuda del Espíritu Santo, porque aquí fue el Espíritu Santo trayéndome revelación por medio de su palabra y fue poquito a poco para que yo fuera comprendiendo acerca de los espíritus. Y el Espíritu Santo también me enseñaba y fui comprendiendo que por mi propio bien yo necesitaba perdonarlos. No porque ellos se lo merecieran, sino porque yo necesitaba traer liberación, sanidad y restauración a mi vida, porque mi sanidad, mi liberación y mi restauración, mi bendición ya estaba. Porque desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús con todo nuestro corazón, confesamos a Jesús, Él hizo justicia en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades. Por eso dice las Escrituras que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Por sus llagas nosotros hemos sido curados porque ya se nos fue dado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Creer, obedecer, confiar y accionar. Y cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, me fue enseñando, yo di ese paso de fe, ese paso de obediencia por mi propio bien, porque estaba siendo atormentada, porque yo decía, esto me está dando duro, esto es un tormento, esto es una agonía, no tengo paz, me duele tanto, me lastimaron tanto. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, ayudándome, enseñándome, trayendo revelación por medio, ¿verdad?, de la palabra, que por mi propio bien necesitaba yo perdonarlo. Porque si bien es cierto, en nuestra humanidad, yo quería que ellos vinieran, se acercaran a mí, me pidieran perdón, me pidieran disculpa por todo el mal que me habían hecho, pero no va a suceder así, no va a suceder así. Al menos que ellos reciban a Cristo Jesús. Pero por mi propio bien yo tenía que perdonarlos porque la salvación, la misericordia, la gracia había llegado a mí primero. Y por mi propio bien necesitaba perdonarlos a ellos. Y cuando yo di ese paso, ¿verdad?, de fe, ese paso de obediencia, ese paso de creer, de confiar en el Señor y decirle, sí, Señor, porque aquí ya el Espíritu Santo, ¿verdad?, ya había traído revelación, que Él me había perdonado, y como si Él me había perdonado, ¿quién soy yo para no perdonarlos a ellos?
pero no podía porque el dolor era grande. Porque el dolor era grande, yo sentía esa agonía, yo sentía ese gemir en mi alma, ese dolor, ese ahogo, porque ya ni era un llanto, ya era que yo sentía que me ahogaba de gritar tanto, era un gemir y sentía el dolor en mi corazón, sentía ese tormento y tenía que perdonarlos. Pero aquí yo le pedí, ¿verdad? La guianza al Espíritu Santo, le pedí a Dios, le dije, Señor, ayúdame a perdonarlos. Porque todo esto a mí me lastimó. Ellos me hicieron esto, Señor. Pero tu palabra dice, Padre, que como tú me has perdonado, como tú, Señor, en la cruz del Calvario, tú pagaste por mi pecado. ¿Quién soy yo para no perdonarlos a ellos? Y era aquí un mar de lágrimas. Era aquí, hermanos, el desprendimiento. Porque aquí abrí mi corazón ante el Señor y le dije, Señor, ayúdame. Ayúdame a perdonarlos con todo mi corazón, Señor, así como tú me has perdonado. Y perdóname a mí, Señor, porque yo me cargué, porque yo no te busqué, porque yo no confesé, porque tú me esperaste todos estos años. Has tenido misericordia, Señor. Y aquí está, Señor, el estorbo. Mira, Señor, me duele aquí. Así como yo se lo estoy contando, así se lo dije al Señor. Señor, aquí está. Y le mostraba con mi manito. Mira, Señor, aquí me duele el corazón. Me duele mucho el corazón. Mira, Señor, aquí está la agonía. Aquí está, Señor. Mira estos pensamientos, Dios. Mira, Señor, siento, Señor, este rencor. Señor, ayúdame a perdonarlos. Ayúdame. Y le empecé a desglosar, a explicarle al Señor. Y cuando en el acto de la oración, en el acto, ¿verdad?, de esa comunicación íntima con el Padre y yo sentía que me arrancaban del corazón. Yo sentía, hermanos, que me arrancaban de mi corazón. Sentí ese dolor, sentí esa agonía y el mar de llanto. Y yo le decía al Señor, yo gritaba y le decía al Señor, socórreme, Jehová, socórreme, Jehová, socórreme. Porque el dolor, hermano, era grande. Porque yo estaba muy enferma, yo estaba muy lastimada, yo estaba bien cargada. Y cuando yo di ese paso de fe, empecé, ¿verdad?, a dejarme guiar por el Espíritu Santo. Yo empecé a sentir que mi carga fue quitada. Yo empecé a sentir esos síntomas que fueron disminuyendo. Yo sentí, hermanos, que yo me sentía liviana. Yo me sentía ya bien. Ya empecé a sentir, ¿verdad?, que todos los síntomas fueron disminuyendo. Fui sintiéndome bien y fui experimentando, fui disfrutando de los frutos del Espíritu Santo, que los encontramos en Gálatas 5, en Gálatas 5:20, creo yo. El fruto del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, que es amor, que es templanza, que es gozo, que es benignidad, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice las Escrituras. Empecé a disfrutar y empecé a ver con mis ojos espirituales que esta gente a mí me causó tanto daño, que me causaron tanto daño porque esta gente estaba bajo espíritus inmundos, estaban bajo espíritus malignos también. Y como la palabra dice, ¿verdad?, que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Y el que se deja, se lo acaba, lo destruye. Y esta gente estaba bajo espíritus inmundos y vinieron a lanzar su veneno contra mí. Y me dañaron, me lastimaron, me hirieron. Y aquí, hermanos, esta gente estaba bajo espíritus inmundos. Empecé a ver con mis ojos espirituales. Pero aquí, ¿verdad?, ya esto es la revelación que el Espíritu Santo había traído a mi vida. Y yo decía, bueno, si el Señor me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarlos a ellos? Entonces empecé a verlos con ojos de misericordia.
empecé a ver que mi lucha no era contra sangre y carne, sino contra hueste, contra principado, contra potestades de las tinieblas. Y a darles de comer, porque dice la palabra de Dios que tenemos que amar a nuestros enemigos y darles de comer. Pero esto es un don de Dios. Esto lo hace el Señor. Porque en nuestra carne ya vimos, no, nosotros no podemos. Nosotros a veces hasta decimos, lo odio desde el fondo de mi alma. Y ese es el objetivo del enemigo, ¿verdad? Que esté el veneno en el corazón y te está haciendo daño, te está destruyendo. Para que no alcances esa bendición que Dios tiene para tu vida. Para que no alcances esa bendición, ese propósito que Dios tiene para tu vida. La Biblia nos enseña, hermanos, acerca de dos deudores. Esto lo vamos a encontrar en San Mateo 18, 23, 35. Los dos deudores. Se lo voy a resumir, usted lo puede buscar en su casita y puede deleitarse. Dice las Escrituras que el rey quiso arreglar cuentas con sus siervos. Y este siervo tenía una deuda de 10,000 talentos con el rey. Y dice que él le rogó al rey, perdona mi deuda. Y dice que el rey le perdonó. Saliendo este siervo, se encontró a su consiervo y este consiervo tenía deuda con su siervo. Pero este siervo no le perdonó su deuda. Y oyendo, los otros consiervos vinieron ante el rey y le dijeron lo que había hecho este siervo. Y el rey enojado le dijo a este siervo, siervo malvado, yo te perdoné toda la deuda y tú no pudiste tener misericordia y perdonar a tu consiervo. Y dice que este rey tomó a este siervo y se lo entregó a sus verdugos. Cuando nosotros, hermanos, no perdonamos, habrá consecuencias. Habrá consecuencias. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? Que nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque si no perdonamos habrá duras consecuencias aquí y por la eternidad. Aquí y por la eternidad. Todos nosotros, hermanos, tenemos una historia. Usted tiene su historia, yo tengo mi historia. Usted puede haber pasado una violación, maltrato en su matrimonio, su esposo le maltrató, su esposa le maltrató, sus hijos le despreciaron. Usted puede ser el resultado, hermano, de un nacimiento no deseado. Usted puede ser el resultado que sus padres le abandonaron, que le despreciaron, no tuvo amor, que se creció, ¿verdad?, sin sus padres, huérfana, o es una viuda. Sus hijos, ¿verdad?, le abandonaron, le despreciaron. Usted tiene su propia historia, pero a pesar de todo, a pesar del dolor que le causaron esas personas, sus enemigos, sus agresores, tenemos que aprender a perdonar por nuestro propio bien. Porque cuando usted perdone, usted va a disfrutar de los frutos del Espíritu Santo y usted va a traer bendición a su vida. Porque la bendición ya está, hermanos. Ya está. Tenemos que dar ese paso de fe, ese paso de obediencia. Ese paso de obediencia. Tenemos que aprender a perdonar, porque el no perdonar nos destruye. Nos destruye. Ya vimos a la luz de la palabra, ¿verdad?, de los dos deudores. Del que el Señor le perdonó y que él no quiso perdonar. ¿Y a dónde terminó? Y qué triste eso, hermano. Porque muchas veces nosotros estamos así, hermanos. Eso es la verdad. Nosotros queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar a nuestro enemigo que está en casa. No queremos, pero no, es que él me traicionó, él me hizo infiel. No, es que ella me mintió, ella me traicionó. No, es que mis hijos me hicieron eso. No, es que mi madre me dijo eso y yo no le perdono. Y ahí está el tormento. Si tú has caído, si tú estás en la ansiedad y la depresión, ahí está el tormento de los malos pensamientos. Porque muchas veces creemos, ya leí la Biblia, ya ayuné, ya vino el pastor, ya vino el profeta, ya me profetizó, ya me dio palabra. Y no se van estos malos pensamientos. ¿Y qué está pasando?
pero Dios está hablando a tu vida. Y hago este video porque sé que este video trae bendición a sus vidas. Trae bendición a sus vidas. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar, hermanos. Porque en nuestra vida pasarán dos cosas. Dos cosas. Como dice el título del video. Perdonar te va a doler y no perdonar te va a doler en esta vida y por la eternidad. Ya vimos los dos deudores. Pero Dios nos ha dado, mire, estos pensamientos. Nos ha dado sabiduría, conocimiento para que nosotros reflexionemos. Reflexionemos, analicemos si el diablo en estos momentos te está perturbando con los malos pensamientos, te estás echando, no duermes, no te alimentas, no tienes paz, no disfrutas. Imagínese ahorita en la carne, no digamos por la eternidad. Así que Dios nos ha dado, hermanos, estos pensamientos para que nosotros, ¿verdad?, demos ese paso de fe. Y que el Señor quiere traer liberación, quiere traer sanidad, restauración y bendición a su vida. ¿Qué tenemos que hacer? Saber perdonar a nuestros agresores. La ciencia médica dice, hermano, que la falta, oiga bien, la falta de perdón, la falta de no perdonar, trae problemas físicos, problemas de salud físico, problemas mentales. ¿Y cuáles son los problemas de salud físico? La presión arterial, los cánceres, tensión muscular por estrés, el sistema inmune, afecta el sistema inmune. Y los problemas mentales, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, el neuroticismo, el estrés percibido. Imagínense, y podemos enumerar muchas enfermedades, como es la diabetes también. Esto lo dice la ciencia y a la luz de la palabra el Señor nos enseña. El Señor nos enseña las duras consecuencias de no perdonar. Porque la misericordia, la salvación, la gracia ha llegado a tu vida. Y tenemos que nosotros, ¿verdad?, pensar con estos pensamientos. Recordemos cuando José el soñador, dice las escrituras, usted lo puede encontrar en Génesis 37 hasta el 50, es un poquito largo la historia, yo solo se lo voy a resumir. Dice las escrituras que este joven, sus hermanos lo vendieron. Él tenía 17 años y llegó hasta Egipto. Y dice que cuando tenía 30 años, él fue gobernador de Egipto, era señor de toda la tierra. Y dice que llegaron sus hermanos porque en ese tiempo había llegado un hambre en toda la tierra. Y también llegó el hambre hasta en la tierra de Canaán. Y llegaron sus hermanos porque oyeron que en Egipto vendían comida, llegaron a Egipto a comprar comida. Y dice que José conoció a sus hermanos, pero sus hermanos no conocieron al Señor de la tierra, al gobernador de Egipto, que era José. No lo conocieron. Y dice que él les empezó a hablar ásperamente. Y dice la Biblia que cuando él estaba a punto de darse a conocer a sus hermanos, dice que sus entrañas se conmovieron. Y dice las escrituras, sigue diciendo, que sus entrañas se conmovieron y él empezó a llorar a gritos que escuchó el faraón. Escuchó el faraón y después se dio a conocer. Aquí vemos, ¿verdad?, cuánto tiempo pasó desde que lo vendieron sus hermanos hasta que fue gobernador. Pasaron 13 años. 13 años. Y sigue diciendo las escrituras que como el hambre era tan grande, él mandó a traer a su padre con sus mujeres y sus niños, su pueblo, y él les dio de comer todo ese tiempo. Y su padre, cuando ya iba a morir, dice que él envió a decir a José: perdona el mal y el pecado que los siervos de Dios, que son sus hermanos, te hicieron. Y dice que mientras él escuchaba que estaban hablando, él lloraba. Él lloraba. Y sigue diciendo las escrituras
En Génesis 50, 19 y 20 dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo lo que el diablo ha querido, ha deseado, la destrucción de tu vida, Dios lo encamina a bien. Dios lo encamina a bien, así como sucedió conmigo. Yo soy el resultado, hermanos, de una unión libre. Yo no conocía a mi padre, yo vengo de una familia desintegrada, de una familia muy violenta, de una familia donde practicaban la brujería, la idolatría, la desobediencia, el adulterio, la fornicación y todas esas pestilencias que son abominación al Señor. Y el Señor, ¿verdad? Su misericordia, su gracia, su salvación llegó a mi vida. Llegó a mi vida. Así como José, ¿verdad? Sus hermanos desearon mal, pero el Señor lo encaminó a bien. Y así el Señor tiene un propósito para tu vida. Tu familia, tus agresores, tus enemigos quisieron destruirte, verte, ¿verdad? Como lo peor, que tú no sirves, que tú no haces nada, que tú no vales nada. Pero para Dios nosotros somos especiales. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Y dejemos que el Señor cumpla el propósito que tiene para nosotros. Dejemos que el Señor, ¿verdad?, cumpla ese propósito en nosotros. Aprendamos, hermanos, a perdonar. Aprendamos nosotros a perdonar. Porque cuando nosotros aprendemos a perdonar, vamos a disfrutar de las maravillas de Dios. Vamos a conocer a Dios. Vamos a ver lo que Dios, ¿verdad?, tiene para nosotros. Dios es bueno. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Porque todo lo produce. Ya vimos que por nuestras propias fuerzas, en nuestra humanidad, nosotros no podemos perdonar. Así que aprendamos a perdonar. Que el Señor traiga revelación por medio de su poderosa y santa palabra a tu vida. Y déjate guiar. Deja que el Señor te guíe. Y aprendamos nosotros cada día a perdonar y amarnos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga, hermanos.